Buenos días a todos y todas. Egunon Danori. Para la Laborpar, la Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Empresas Participadas de España, es un placer daros la bienvenida a la Jornada de la Sociedad Laboral, la empresa de los ODS. La Federación agradece la presencia y el apoyo mostrado a las autoridades que hoy nos acompañan, como don Joaquín Díaz, director de la Economía Social del Gobierno vasco, don Víctor Meseguer, alto comisionado para el PERTE de la Economía Social, y asimismo saludamos a doña Beatriz González Ciorda, presidente de ASLE, y doña Jone Nolte Usparicha, presidenta de Laborpar. Agradecemos la presencia de don Julián Menéndez Moreno, vicepresidente de la Federación, y así como don Rubén Molina, representante de Castilla y León. Y por último, y no menos sentido, queremos enviar desde la Federación un abrazo a los amigos de la economía social, a Iker Estensoro, diputado foral de Guipúzcoa, y a Idoia Sagastizábal, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco del Congreso. También así a colaboradores de Laborpar, a nuestra sociedad laboral protagonista, como es el caso de Sutargi, la empresa de empleo e inserción, representada por María Angélica Martínez Chávez. Y sin más dilación, aplaudamos a doña Beatriz González Ciorda, presidenta de la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, para que dé comienzo a esta jornada. Beatriz. Voy a decir unas palabras en euskera, que es lo más difícil que tengo que decir hoy, porque estoy en proceso de aprender, a pesar de que soy de Getxo, pero bueno, pues ahí voy, me las ha escrito Jone. Bueno, pues egunon guztioi, aginari, bai estatu mailakoak. Víctor, bienvenido, muchas gracias por venir. Euskal Herrikoak, Joaquín, eskerrik asko, hain zure ere, Eduardo, Marian, eskerrik asko, son nuestros ponentes de hoy, gore islariak. Eta hemen zaudeten enpresak, azken batean, ASLeko lagunak zaretenok, ongi etorriak pues Euskadira eta Donostiara. Hala, pues ya está. Poco a poco iré diciendo más palabras, porque el año pasado, bueno, cuando Kepa habló en la ponencia de la Asamblea, y yo sabía que era la siguiente en ocupar el puesto, sudé, porque habló muy bien euskera. Entonces, pero ahí vamos a ir, venga. Voy a hacer una introducción un poco hablando primero de la empresa donde yo trabajo. Yo soy la directora general de una fundición, que es una sociedad laboral, y de ahí, de lo particular, vamos a ir a lo general, a cómo, bueno, pues Jone y yo hemos visto las sociedades participadas en el mundo, pues en un congreso al que fuimos en agosto, que nos ha dado, pues yo creo que mucha luz y mucho camino. Soy la presidenta de ASLE, que lleva 40 años impulsando la participación en la empresa, y vamos a ver cómo se pasa esto. Bueno, pues yo no tengo una granja en África, pero yo lo que sí tengo es una fundición en Elorrio. Entonces, Elorrio es ese pueblo que está ahí en la transición de las 3 provincias. Tenemos un monte que se llama el Monte Bechaide, que es el monte que une a las provincias, y nuestra fundición se llama así, Fundación Bechaide, que está en la calle Bechaide, número 1 de Elorrio, en mitad del pueblo. Somos estos y somos estos. Somos 400 trabajadores, que esto es lo que yo les pongo a los clientes cuando vienen. Les digo que tenemos una voluntad de hierro porque hacemos hierro. Y les pongo lo de abajo, que es como los extranjeros entienden lo que somos. Somos una Employee Ownership Company, una compañía participada por sus trabajadores. Y entonces en las presentaciones me lleva como un cuarto de hora explicarles qué es eso. Y yo les digo que es donde mejor pueden comprar fundición en el mundo, porque somos súper solventes y porque pase lo que pase van a recibir sus piezas. Eso es lo que hace que una sociedad laboral sea el mejor sitio para comprar, les digo yo. Y luchamos pues contra los chinos, contra los alemanes. Bueno, el caso es que nos va bien, como empresa nos va bastante bien. Tenemos 35 años de historia, somos 440 trabajadores, facturamos 102 millones de euros, exportamos el 85%, casi todo lo exportamos a Alemania y a Suecia, y somos 114 socios. Aquí viene el problema, 440 trabajadores, 114 socios. No es todo tan bonito, porque tenemos bastantes problemas derivados de esta situación. Vamos a ver, ¿qué problemas tenemos? Pues bueno, de esos
114 frente a 440, lo que origina es una pérdida de la equidad societaria. Tenemos luchas internas, o teníamos, porque la situación va cambiando, de todo tipo entre los propietarios y los no propietarios. Una sociedad laboral es un concepto muy bonito, idílicamente, pero resulta que cuando se producen este tipo de situaciones, pues tienes dentro una guerra entre los que ganan el dividendo y los que no lo ganan. Ocupando el mismo puesto, incluso en la sociedad laboral, teníamos que una persona socia cobraba 12% más y encima tenía un dividendo que podía ser 10.000 euros al año. Menudo fisco. Y hemos perdido el proyecto común de empresa. Lo que yo digo a mis clientes que nos hace súper fuertes porque tenemos una voluntad de hierro, pues igual era una pequeña mentirijilla, porque la voluntad no es compartida. Cada uno tira para un sitio. Los socios tiran desde el consejo y los no socios tiran desde el comité de empresa. Y lo que hay ahí dentro es un ostiódromo, hablando mal y pronto. Bien, eso lo pone en riesgo, porque como venga un fondo de inversión, como pasa que me llaman una vez al mes, pues en una de estas cojo y los propietarios dicen vende. Un fondo de inversión lo único que puede hacer, pues ya sabéis, es hacer que la empresa sea de otro tipo y finalmente igual llevarse la cartera a otro país. Bueno, pues ante los problemas, acciones. Bueno, hemos decidido hacer 150 nuevos socios. La sociedad hacía 10 años que no hacía socios porque alguien se dio cuenta que cuando el denominador es grande, el resultado es pequeño, es decir, beneficio neto entre más socios igual a menos beneficio neto por persona. Y se paró. Entonces pasó lo que pasaba. Así que venga, hay que hacer socios. Hemos decidido hacer 150 socios. Y hubo que empezar a convencer a la gente de lo bueno que era ser socio y tal. Y de repente llegó una noticia cojonuda, perdón. La capitalización del paro ha sido para nosotros lo mejor que nos ha pasado en años, porque esos 150 nuevos socios, de repente todo el mundo quiere ser socio, todo el mundo quiere participar y se ha creado un ambiente en la empresa estupendísimo. También tenemos que trabajar, y hablaré un poquito ahora más, de la ordenación de la gobernanza, es decir, tenemos distintos órganos en una sociedad laboral y creemos que es muy importante que cada órgano sepa lo que tiene que hacer y dónde debe estar. Ya crea suficiente confusión muchas veces que una persona de mano de obra esté en el consejo, o sea, tenemos que ser muy claritos en eso y además tenemos que hacer un trabajo cultural profundo para recuperar ese proyecto de empresa compartido que hubo hace 35 años cuando se creó. Bueno, esto es lo bueno y lo malo de una sociedad laboral y creemos que desde ADLE tenemos que seguir trabajando para trabajar en esto que decimos, porque no somos la única. Lo bueno es que, y esto es verdad, porque ya veis que os estoy contando las cosas como son, o sea, desde que hemos empezado este proyecto hace 2 años y medio, pues la productividad de la planta ha aumentado un 12%, porque todo el mundo tiene más ganas de hacer. Ya está, les metes a todos proyectos de mejora, tal, no sé qué, y está todo el mundo como, pues eso, que es su panadería, ¿no? Lo sienten. Es decir, aquí estamos, volviendo a los ODS, estamos dándole al 8 y al 10, es decir, trabajo decente, crecimiento económico y reducción de las desigualdades, que muchas veces podemos pensar las desigualdades que hay en la sociedad, los inmigrantes, las mujeres, pero es que aquí va de las desigualdades internas que había en la propia sociedad laboral, entre los propietarios y los no propietarios y los abusos que unos hacían sobre los otros, así de claro. Vale, vamos un poquito al mundo, elevamos la mirada. Y entonces Jone y yo nos fuimos en agosto a Oxford, un viaje estupendo. Jone iba con una maleta muy pequeña y pasó mucho frío, podemos destacar. Bueno, fuimos a Oxford a... Efectivamente, 8 grados el 20 y tantos de agosto, no era previsible. Bueno, fuimos al Simposium Mundial de Employer Ownership en Oxford y nos encontramos cosas maravillosas. Estábamos de 120 personas, o más igual, de todos los rincones del mundo, con una representación muy amplia de Estados Unidos, de UK, de Francia. Bueno, yo descubrí un mundo. Allí yo realmente descubrí un mundo en agosto. Vi que lo que parecía que la sociedad laboral era un rollo casi del País Vasco, de cuando la desindustrialización era mentira. Era un movimiento muy global. Vamos a ver algunos números. Esto es 730 sociedades participadas por empleados en junio del 21 en UK, Reino Unido. Al año siguiente había 1030
Y es que ahora mismo hay 1.650. Es un report que ha salido hace apenas un mes. Además, este report, que ha sido una investigación bastante profunda, dice, pues como yo me he encontrado el mismo número, que las sociedades participadas son de un 12 a un 14% más productivas, con una contribución al PIB de UCA del 0,8%, con un mayor beneficio neto antes de ser EOS, es decir, Employer Ownership, más trabajo, porque las empresas tienden a crecer por su estabilidad y su fortaleza, y además invierten más en I+D. O sea, parece el santo grial esto. Pero bueno, yo la verdad es que lo discutí en el simposio, porque claro, yo venía de mi realidad y no era esa. Pero bueno, pues hay ciertas diferencias que vamos a ver entre lo que ocurre aquí en una sociedad participada y lo que ocurre fuera. Como ejemplo, John Lewis es como el Corte Inglés británico, uno de los que tienen. Es una sociedad participada donde los 80.000 empleados son socios. Y como estas hay unas cuantas en UCA y unas cuantas en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un movimiento muy grande también de participación. En estos momentos hay 14 millones de personas que trabajan en sociedades participadas en Estados Unidos. Bueno, pues es indudablemente un movimiento grande. La diferencia viene aquí, en el control y el ownership de la propiedad. Nosotros estamos acostumbrados que en nuestras sociedades, tanto laborales o cooperativas, los empleados forman parte de los consejos de administración y son elegidos directamente por los accionistas, que son los trabajadores. La diferencia fundamental que existe con lo que hemos visto de los casos anglosajones es precisamente esta. En los casos anglosajones, el board, lo que es el consejo, está elegido desde fuera como si fuera una sociedad de capital que está en bolsa. Eso quiere decir que la profesionalización y la visión estratégica es muy grande o normal a una empresa normal, que es una de las debilidades que nosotros podemos tener en nuestras sociedades laborales, como por ejemplo en la mía, donde alguien decidió parar el que se hagan socios por egoísmo. Entonces, la visión puede ser más cortoplacista en muchas de nuestras sociedades y eso puede hacer que nazcan, pero no se desarrollen, no tengan 80.000 trabajadores. Este es el punto en el que yo creo que como ASLE hemos decidido, después de este superviaje, ponernos a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer para imitar ejemplos que crean mucho más, tanto por ciento en el PIB y empleos mucho más duraderos? Vale. ¿Por qué están haciendo tanto esto en UCA? Bueno, pues en UCA ha habido una política desde el 21 de apoyos fiscales para la venta de empresas a los trabajadores. Es decir, yo, Bea, tengo una empresa, se la vendo a un fondo de inversión, pago peaje fiscal. Se la vendo a los trabajadores, no lo pago. Claro, yo, Bea, se la vendo a los trabajadores, ¿no? Que voy a ganar más. Pues eso ha hecho que muchas empresas en sucesión en Inglaterra hayan pasado a ser propiedad de los trabajadores. De la misma manera, en Estados Unidos, lo que ocurre también con la fiscalidad es que todos los beneficios de tu participación en una sociedad laboral que sean integrados a un plan de pensión tienen cero fiscalidad, tanto cuando lo metes como cuando lo sacas. No está. Entonces, todos los planes de inversión, todo el dinero se mete ahí. El trabajador sale y bueno, pues tiene una cantidad de dinero enorme. Bueno, estas son algunas de las dos cosas que se han hecho para impulsar. Es un movimiento, por lo tanto, y con esto acabo, en aumento, que intenta desde UCA y desde Estados Unidos, están apoyando fiscalmente esto porque creen, y lo sé porque estuvimos hablando con los políticos que están creando esta política en Oxford, trae arraigo territorial del negocio en contraposición a fondos de inversión. O sea, yo mismo ahora en el valle de donde vivo, en Durango, en el valle de Durango, pues hay fundiciones que están yendo mal y se están comprando por fondos de inversión. No se le ha ocurrido a nadie hacer una sal, desgraciadamente, pues porque no han visto el beneficio. Yo creo que el beneficio lo tenemos que buscar y tenemos que llevar hacia allí a las empresas. Por otro lado, hay una mejora de la productividad, está claro, y hay una mejora del bienestar en el trabajo, del binomio persona-trabajo, ¿no? Te sientes que es tu panadería, eso es totalmente distinto para la motivación. Y bueno, y vuelvo, pues eso. Estamos dándole al 6 y al 8 y al 10. Venga, pues muchas gracias. Qué bien, Bea, porque con tu forma de hablar ya se me han quitado los nervios de cómo he empezado.
Así que ya estamos en familia, vamos a pasarlo bien, a aprender mucho, que es de lo que se trata, de ver las sociedades laborales y disculpar los nervios de la organización, pero cosas del directo. Sí quería, has comenzado diciendo la capitalización del desempleo, y quería hacer un homenaje expreso a Roberto Uriarte, que está con nosotros y fue el que nos dio un impulso, un empujón, y creo, en mi casa siempre se ha dicho que de bien nacidos es ser agradecidos. Así que os voy a pedir un fuerte aplauso. Edu, por supuesto, mil gracias por venir. Nos une muchas cosas y, sobre todo, una fuerte implicación con lo social. Bueno, y a continuación solicitamos que suba, a continuación solicitamos que suba al escenario don Joaquín Díaz, el director de Economía Social del Gobierno vasco, que nos va a informar sobre el apoyo de la economía social, los valores intrínsecos de las mismas, del emprendimiento que se realiza en el País Vasco, y además comenta en una entrevista que he leído, que me ha gustado mucho: en este mundo de amenazas y cambios, la mayor inversión en tecnología no es suficiente si no se invierte en el capital humano. Por favor, Joaquín. Egunon denoi, eta mila esker konbidatzeagatik hemen esan dan bezala ja familien gaude, denok ezagutzen gea, eta gustu handia da beti etortzea zuekin momentu bat egoteko eta entzuteko, eta bea oso interesgarria zure ponentzia ere bai, asko gustatu zait, eta asko, beti ikusten dira gauz berriak, ez? Muchas gracias a Laborpar por organizar esta jornada dentro de la capitalidad. Como sabéis todos, estamos dentro de la capitalidad, con más de 60 eventos, fomentando la economía social en Donostia. La semana que viene tenemos una cumbre europea organizada por el Ministerio, que tenemos aquí a Víctor con nosotros. Los premios Danon Artean, al día siguiente Social Economy Europe Premios, la CI Joven, CICOPA. Al día siguiente organizamos nosotros el 16 y 17 una feria de empleo y un congreso de economía social que por primera vez se convoca en Euskadi. Entonces teníamos bastante miedo, pues, por lo menos era un reto muy importante organizar esto, ¿no? Y la verdad es que va muy bien. Hay los 40 stands que había en el Cursal, la disponibilidad se acabaron todos rápidamente, 50 empresas, se ofertan más de 400 empleos en empresas de economía social. Y el aforo, ayer el último dato que me daba, eran ya de 600 y pico personas ya apuntadas para un aforo de la sala de cámara de 424, por lo cual pues va muy bien, ¿no? Terminamos el festival, aparte de todavía bastantes más eventos por medio, pero el día 19 con una feria también que organizamos, un festival de la economía social que va a ser un evento muy bonito, muy visual, muy impactante, porque van a ser mensajes y vídeos y dibujos de la economía social, ¿no? Con mensajes a favor de la economía social que luego se podrán dirigir por redes sociales, ¿no? Terminamos el 19 de diciembre con esta capitalidad. Quería haceros unas reflexiones, me he traído unos apuntes aquí, si me permitís, 5 minutos. Nuestro mundo se ha convertido en un lugar cada vez más complejo, incierto e insostenible, con síntomas evidentes y globales de que el modelo que trajo la prosperidad a anteriores generaciones ya no funciona y ha creado un mundo y se fue creado para un mundo que ya no existe. Tenemos un nuevo contexto desconocido que nos reta y compromete a todas y a todos, donde los cambios son cada vez más rápidos y radicales, demandando con urgencia nuevas alternativas más eficaces y sostenibles de hacer las cosas. Esta inquietud de cambio hacia modelos más humanos, innovadores y sostenibles que den respuesta a las necesidades reales de las personas y de nuestro planeta nos mueve y nos compromete cada vez a más personas que desde todos los ejes del ecosistema local están haciendo verdaderos esfuerzos por sostener este propósito y crear un impacto positivo para la sociedad, el planeta y la economía. Las sociedades laborales estáis en este espacio de reflexión, exploración y co-creación colectiva, que facilitará descubrir y comprender las claves fundamentales, los obstáculos y nuestras propias conductas limitantes que necesitamos dejar ir para darles un nuevo enfoque, una nueva dirección social que nos dé esperanza de cambio
y nos permite aproximarnos cada vez más a modelos organizativos más sostenibles y con mayor impacto positivo. Las sociedades laborales tenéis una serie de amenazas y debilidades. Bea nos lo ha dejado bien claro ahora, ¿eh? El relevo generacional, ha hablado de la gobernanza, la falta de referentes, el tema de la parte societaria, las dificultades en los procesos de reconversión, de relevo, también nos lo ha comentado, la dificultad en atraer y retener el talento, de lo que tanto estamos hablando, de la triple sostenibilidad digital, verde, social, la reducida dimensión de muchas de vuestras empresas, las dificultades de financiación de proyectos. Pero si estas son las dificultades, contáis también con muchas fortalezas y muchas oportunidades, ¿no? En el ámbito general, la economía social está teniendo un impulso muy fuerte, está teniendo unos reconocimientos a niveles tanto de Euskadi, por supuesto, de Europa, de España, las declaraciones que se están haciendo, el plan de acción de la Comisión Europea, de la Unión Europea, la Declaración de Madrid, el PERTE, que creo que Víctor nos hablará. Yo creo que es una oportunidad muy interesante, que también lo vamos a trabajar aquí. Las declaraciones de la ONU, la OCDE, la OIT, pues todas estas instituciones, grandes instituciones internacionales, están apoyando y fomentando la economía social en general y las sociedades laborales en particular, ¿no? La creciente sensibilización de la juventud hacia valores de economía social y reconocimiento como un elemento transformador de la sociedad. El refuerzo de valores como la centralidad de las personas, lo colectivo, la colaboración, la solidaridad y la sostenibilidad. El foco puesto en la recuperación económica, pero no de cualquier forma, en que sea una recuperación con un empleo de calidad y con el fomento del emprendimiento colectivo. Modelos empresariales de economía social que generan corresponsabilidad y arraigo territorial. Bea también ha hecho, es que Bea ha apuntado ahí, se nota que es donde está realmente la realidad de las empresas, ¿no? Con todos estos mimbres, mi reflexión o conclusión es que no solo sois empresas al uso de las sociedades laborales, vais más allá del resultado económico, sois empresas con un propósito y una misión, además del impacto económico, también con un impacto social, en el que se prioriza el desarrollo de las personas y el bien común, donde se aplica el lema de la capitalidad, que es las personas en el centro. Y vuestro gran valor va a ser ¿a cuántas personas vais a ser capaces de impactar? Decenas, centenas, millares. Estáis en el camino de la transformación. Y una vez que se inicia este camino, es un camino sin retorno. No se puede salir, no se puede ir, solo se puede ir en ese sentido. El de la transformación, el del propósito y el del impacto. ¿Y qué propósito puede haber más bello en esta vida que el de impactar positivamente en miles de personas como lo estáis haciendo vosotras? Con vuestro trabajo apeláis a la esencia del ser humano, que tiene que ver con la tolerancia, con la colaboración, con la cooperación. En definitiva, el amor con el que trabajáis en vuestras empresas, ¿no? Y no solo realizáis un gran trabajo, sois además un ejemplo inspirador para muchas empresas. Con todo ello, estáis transformando la empresa, el mundo, y con ello estáis contribuyendo a hacer un mundo mejor. Por todo ello, mostrar mi apoyo, como siempre, a todas las sociedades laborales, el del departamento, y deciros que me tenéis a vuestra disposición totalmente. Y sin más, eskerrik asko eta zorionak bihotzez. Eskerrik asko. Hablando de valores, continuemos el relato de principios y personas dando paso a un hombre con una firme convicción de lo que significa la palabra. Un hombre valiente que ha priorizado, como en tantos casos, lo general a lo propio y lo común a la particular, defendiendo que lo público es para mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a hacer un repaso a la biografía de Edu Madina, que probablemente conozcáis. Licenciado en Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, máster en Integración Europea por la Universidad del País Vasco, especializado en Relaciones Internacionales. Me voy a quedar corta, Edu. Fue secretario de Política Institucional de Juventudes Socialistas y secretario general entre el 2002 y 2005, y lo más importante, del Partido Socialista. Conocéis la trayectoria, pero yo creo que ahora lo fundamental es destacar que colabora como analista en diversos medios y es socio de estrategia de la consultora Harmon, donde ha destacado, palabras textuales, entrecomilladas,
Queremos ayudar a las organizaciones a interpretar unos escenarios que cambian constantemente. Nuestra sociedad viene arrastrando problemas estructurales en lo social y empresarial, y en el último año la pandemia ha acentuado aspectos tan relevantes como la dicotomía entre el papel del Estado y la responsabilidad de la empresa. Hoy, más que nunca, para entender nuestro día a día, es necesario anclarse en ideas y valores atemporales para diseccionar el presente y construir nuestro futuro. Lo he dicho del tirón. Por favor, Eduardo Madina. Bueno, buenos días a todas y a todas y muchísimas gracias. Yo creo que esa frase no era mía, porque es una frase de esas de $1000 que no me salen nunca, no me salían antes cuando estaba en activo, sí, ahora imaginaos mucho menos, ¿no? Pero no quiero empezar de otra manera que dando las gracias a quienes desde la organización de estas jornadas pensaron en mí para poder intervenir un día aquí. Es verdad que soy de Bilbao, soy uno de esos bilbaínos que se emociona en esta ciudad. Nunca he tenido ningún reproche que hacerle a San Sebastián, todo lo contrario. Es también parte de mí, de este mismo palacio donde tantas cosas de mi vida anterior, en deporte y en política, pasaron también aquí dentro. Así que el día que Laborpar me convocó en Madrid, hace mucho, van con 8 o 9 meses de anticipación, y me propusieron esta intervención. Bueno, inmediatamente les dije que sí, porque yo creo que el amor en la vida es lo más importante que a uno le puede pasar, y yo estuve enamorado del padre de Andrea. Fue un amigo queridísimo, Álvaro, una referencia para mí antes de conocerle en la pantalla y después cuando le conocí en la vida real, en 3 dimensiones físicas. Todo lo que me dijo siempre fue verdad y no hubo nunca nada que adornara mis oídos en tiempos en los que sí, se adornaban los oídos, mucho. Y siempre sus consejos fueron extraordinarios. Así que me pasa con Andrea que le veo a él y cuando me pide venir, pues inmediatamente digo que sí. Sí. Ah, bueno, su padre es Álvaro de Luna, un grandísimo actor a quien adoré, ya decía, antes de conocerle y durante el tiempo en que le conocí. Así que, invitado para participar aquí, es una oferta de reencuentro con una vida pasada, ¿no? Con una mirada más política de la que de un tiempo a esta parte hago. Hace ya 5 años que dimití de mi escaño en el Congreso de los Diputados y empecé ya una vida, pues en este caso en una compañía que se llama Harmon, que básicamente trabaja en comunicación y asuntos corporativos con empresas privadas. Y mi día a día ahora transcurre ya en otros lenguajes, pero es verdad que toda invitación al reencuentro con el pasado, sin ánimo de enmendar nada, siempre es una mirada dulce, porque a mi tiempo en política, a pesar de las dificultades con las que me encuentro con ella aquí en el País Vasco, en los años difíciles del terrorismo de ETA, que se fijó mucho en el partido al que yo pertenezco, el Partido Socialista de Euskadi, además de empresarios, Partido Popular, periodistas, profesores de universidad, mucha gente. A pesar de esas dificultades, siempre tuvo para mí la atracción magnética de la militancia en un pronombre que siempre me gustó mucho más, ¿no? que es el pronombre nosotros y nosotras. Viví rodeado de gente que militaba mucho en el yo. Hay incluso grandes construcciones, arquitecturas ideológicas hechas desde el pronombre yo, que es también muy magnético. A mí siempre me parecía que tenía más magnetismo en nosotras y en nosotros, ¿no? Los procesos colectivos, tan a veces difusos e inciertos y complejos, pero tan relevantes desde el punto de vista de la construcción de las sociedades, en las que yo creo, ¿no? Vivir rodeado siempre de buscadores de patrias, siempre buscando una patria, un lugar de pertenencia. Yo pensé siempre que lo tenía más o menos resuelto, la pertenencia cívica de una idea de ciudadanía a una estructura social que denominamos sociedad y que es eso, exactamente eso, una estructura de pertenencia cívica ordenada sobre valores que la hacen funcionar. Margaret Thatcher decía aquello que la sociedad no existe, solo la familia. Yo pensaba que no. La familia no es dudosa, para mí la sociedad tampoco lo es. Y esa secularización de la pertenencia de una idea de sociedad me parecía enormemente atractiva. Funcionan ahí los valores sociales, que son los distribuidores y productores de realidad. No tienen tanta carga romántica, a priori son menos atractivos que las ideas un poco menos secularizadas de las pertenencias y las identidades nacionales plenas, recortadas por la línea de puntos, las patrias puras,
a mí me parecía que yo era un poco más torpe moviéndome ahí dentro, ¿no? Y pensaba siempre que si había una patria, más que en la geografía estaba en la historia, más que en el espacio estaba en el tiempo. Porque yo me preguntaba por mis características generacionales. Yo nací a finales de los años 70, Franco se había ido ya, estaba la democracia iniciándose, en una familia muy nacionalista del PNV y, por otro lado, muy marcadamente de izquierda, sindicalista, socialista, comunista. Vertía todo el siglo XIX, todas sus energías ahí, en la mesa de Navidad, ¿no? Todas sus discrepancias, todas sus adherencias, todas sus cercanías y todas sus distancias. Y era un lugar en el que aprender mucho de la mirada del de enfrente, que es una mirada siempre más incómoda. Uno está siempre muy atento a la suya, la del de enfrente es más complicada. No es cómo le veo yo al de enfrente, no. La pregunta seria es cómo me ve él a mí. Cómo es ese juego de interpretaciones mutuas, ¿no? y los grados de aceptación que tenemos los unos con los otros. A mí me educaron mis aitites, mi padre, en aceptar las ideas del que no piensa como tú, y en que en este tiempo histórico que nos haya tocado vivir, en un lugar tan complejo en términos de identidades y pluralidades y complejidades, como era y es Euskadi, la pluralidad es una señal súper positiva. Convivir con ella es casi un regalo que nos hace la vida. Nacer en un lugar donde la gente interpreta la vida, la identidad, el yo, el nosotros, las proyecciones hacia los demás de manera múltiple es un regalo. Hay sociedades lineales y homogéneas, todas ellas bien recortaditas de nuevo por la línea de puntos, tienen tendencia al aburrimiento. Este es un lugar donde es muy difícil aburrirse, se aburre el que quiere, políticamente, ¿no? Y esa oferta que nos hace de vivir en un lugar plural a mí me parecía que era una gran oportunidad, más que la enunciación o la narrativa de un problema. Mirando esa pluralidad, me parecía que el tiempo me daba más características con gente de Murcia o de Andalucía o de Francia o de Londres o de Nueva York, que había nacido como yo a finales de los años 70 y que vivía este mismo tiempo histórico que con un bilbaíno del siglo XIV, con el que me costaba mucho encontrar conexiones. Entonces no era la geografía, el espacio, sino el tiempo y la historia la que me daba rasgos comunes más que el lugar exacto de nacimiento. En el sentido de que tenía visiones compatibles con los movimientos antiglobalización de finales de los años 90, con miradas de izquierdas de otros lugares de Europa, de izquierdas en distintas graduaciones, desde esta moderación socialdemócrata en la que uno en mi instituto me decía eres un socialdemócrata de mierda, cuando tenía 17 años, y tenía toda la razón. Sigo siendo un socialdemócrata de mierda. En las distintas graduaciones de la izquierda había visiones del mundo que me parecían compatibles con una etapa de la historia humana compleja como pocas. Si nos ponemos a mirar, ostras, es difícil encontrar seguramente una década más difícil, más trascendente que esta en la que estamos, desde seguramente, pues quizá los orígenes o los primeros instantes de la Revolución Industrial en el Reino Unido del siglo XIX. Porque todas las transiciones que ya venían anunciándose, a las bravas por movimientos altermundistas de finales de los años 90, de manera serena en la academia a lo largo de los últimos 25 años, desde muchas voces políticas sin propiedad, desde muchos ángulos, desde movimientos sociales, desde empresas privadas, desde sindicatos, se van a consolidar. La lectura de los informes del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional señala en el año 2030 una especie de línea de llegada, un marcador de página en los capítulos de la historia, en el sentido de la consolidación de todas esas tendencias que nos vienen acompañando en las últimas décadas. En el año 2030, el 60% del crecimiento global del planeta estará concentrado en China, India y Pacífico, sudeste asiático, en el lado izquierdo, en la orilla izquierda del Pacífico. De todo lo que el mundo crezca, el 60% estará allí. 2.400 millones de seres humanos, que es más o menos el 42-43% de la población global, habrá salido de lo que los economistas más o menos conservadores denominan pobreza técnica, a lo que los economistas más o menos conservadores denominan clase media. Se habrá producido la mayor revolución en la estructura de rentas de la historia de la humanidad. La historia no conoce un proceso de transformación en la estructura de rentas de esta magnitud y de este calibre. China se habrá convertido en la primera economía del mundo,
con las implicaciones que tiene que un gobierno no elegido, un gobierno que controla al pueblo y no un gobierno controlado por el pueblo, será la primera referencia en términos de pegada económica a nivel global. Se habrá convertido a la vez en la primera inversora en tecnología avanzada, en tecnología digital avanzada, por encima de Estados Unidos. Le superará en el año 2029, 2030, 2031. La mayor concentración de epicentros productivos, comerciales, económicos, culturales y geopolíticos sucederá en el Pacífico. O sea, si veis el mapa, no hay un continente que nos pille más lejos que el continente, que el Océano Pacífico situado entre los continentes de Estados Unidos, América y China. Por lo tanto, la distancia geográfica con los epicentros del mundo de este siglo es de una extraordinaria importancia, consolidado ya en el año donde esta década termina, en el entorno del año 2030. Por tanto, si ha habido un océano sobre el que ha pivotado la realidad humana o los epicentros del mundo desde el siglo XV, del siglo XVI, que es el Océano Atlántico, si ha habido uno desde la Revolución Industrial, que es el Océano Atlántico, el que viene ahora como protagonista principal del epicentro mundial del siglo es el que más lejos nos pilla. Lo hacemos además con una distribución de medias de edad un poco extraña. La media de edad de Latinoamérica, si nos metemos a todas las ciudadanas y ciudadanos que viven en Latinoamérica y le damos al Excel, nos salen 31 años. En Estados Unidos, 33. En Asia, 31. En África, 18. El continente más joven es el que más precio ha pagado por el recorrido de la historia en los últimos siglos. Es el más joven en la actualidad. Europa, 43. España, 44. Euskadi, 44,4. Por tanto, tenemos unos problemas demográficos sustanciales, unidos a problemas de consolidación de tendencias geopolíticas sustanciales, una transformación del mundo ante nuestros ojos que va a hacer que en el año 2030 ningún país europeo forme parte del G8. Ya sé que la cuantificación de las economías no dota de personalidad política a todos los miembros del G8, pero las economías más avanzadas del mundo que han sentado o situado las hegemonías conversacionales de la humanidad en los últimos 200 años, ya no habrá ningún país europeo dentro de esa mesa. Será un nuevo G8 compuesto por países, la mayoría de ellos de otra tonalidad política a la democrática, con gobiernos no elegidos o en transición hacia dejar de serlo, en economías geográficamente alejadas, con grandes concentraciones poblacionales en sus zonas de influencia, que son y configuran seguramente uno de los retos más trascendentes de la historia de Europa, de la historia de España y de la historia de Euskadi que hayamos vivido en décadas. Prometo que sentí mucho esa presión en mis últimos años en la actividad política, esa urgencia, con la sensación de que estábamos llevando la conversación por lugares, vamos a decir, algo alejados de esas primeras incógnitas y esas certidumbres de transición y de transformación global que se estaban produciendo a nuestro alrededor. Y los debates, con toda su importancia, casi ninguno pasaba por estos, vamos a decir, epígrafes, estas materias o estos asuntos, ¿no? En el contraste juega un continente como el europeo, con todos sus debates y todas sus dudas, metido seguramente ahora en dos intentos de salida de emergencia. De una crisis epidémica y de un virus que lo paró todo, a la que respondió inesperadamente bien, en términos de salud, una respuesta a priori algo desordenada, pero después más coordinada, y después una sorpresa para los que durante unos años fuimos muy frikis de esto de la integración europea, consolidando una especie de un nuevo pilar fiscal a través de las emisiones de deuda, a través de la Comisión Europea, para transferir a estados con problemas. El nuestro, problemas cuantificados por la Unión Europea en 140.000 millones de euros, el equivalente a más o menos 14 puntos de nuestro Producto Interior Bruto de aquel momento, de dinero que la Comisión emite a los mercados, los recupera y los transfiere, con la figura jurídica de la Comisión Europea como sujeto titular del endeudamiento. Es un salto adelante espectacular de solidaridad entre Estados miembros. Apuntó muy bien, lo hizo muy bien, y la Comisión Van der Leyen señaló dos líneas. Dijo, mire, tenemos un problema serio de adaptación a la revolución digital, o nos digitalizamos en producción y movimiento o nos quedaremos fuera de esta revolución. Dos, o somos capaces de competir mejor con un impacto medioambiental cero en huella de carbono, y somos la locomotora de la transición verde a nivel global. Esto tiene mal arreglo,
ante las evidencias de crisis climática en la que estamos más que metidos desde hace tiempo y ante las que no hemos sabido dar respuesta. Por tanto, las orientaciones han sido sorprendentemente acertadas en términos de orientación de futuro. Y tres, es donde me gustaría llevar el eje de mi intervención, ¿no? Ha sido una pena el lío electoral en el que nos hemos metido, porque creo que la presidencia española, la rotatoria del Consejo, apuntó muy bien. Quería reforzar esta idea de la autonomía estratégica abierta, que es un concepto que viene de los ministerios de defensa, de los cuarteles y del lenguaje militar, pero que ha saltado como Internet, desde los cuarteles al debate civil y político y económico, en el sentido de una Unión Europea que es consciente de lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que desde los últimos 45 años ha generado extraordinarias dependencias productivas con sistemas políticos contradictorios con nuestros valores fundacionales de la Unión Europea. De tal manera que hoy la dependencia productiva que tiene la gran mayoría de las economías europeas es de un país llamado China, a cuyo primer ministro no ha elegido nadie. Y que un día un avión procedente de Pekín aterrizó en Roma con mascarillas y material sanitario. Era un avión de ayuda humanitaria que venía de China a Italia. Los aviones de ayuda humanitaria tradicionalmente despegaban de Europa y aterrizaban en otros lugares con problemas. En la pandemia aterrizaban en Europa. Era una imagen paradójica e inequívoca de que algo iba mal en términos de dependencias acumuladas por el aparato productivo y la estructura productiva europea en las últimas décadas. De tal manera que Europa sabe que no puede seguir en procesos de deslocalización productiva hacia lugares donde los costes productivos son sustancial, diría, insultantemente más baratos. Es un país curioso que mezcla teoría comunista en definición de país, funcionamiento turbocapitalista y feudalización productiva. Están casi los últimos, 1800 años de la historia de la humanidad, juntos todos, en términos de funcionamiento, mezclados a la vez. Teorización comunista, turbocapitalismo, no hay manera de funcionar. El turbocapitalismo desregulado global no funcionaría sin la producción china a estos costes y con estos precios, y feudalización productiva en sectores de la sociedad en proceso de esclavización. Pero están todas nuestras contradicciones operando en el modelo global que alimenta nuestro modelo productivo y que está detrás de que podamos consumir a estos precios aquí porque se produce a esos costes allí. Europa es consciente. Por primera vez lo hace de manera seria, enuncia la idea, autonomía estratégica abierta. El Gobierno español lo hace suyo, Diego y estos en la oficina de prospectiva empiezan a trabajar en serio con las empresas, con universidades, con sindicatos, con movimientos sociales, para alimentar una idea de recuperación de un debate europeísta para el propio futuro de Europa. No sabemos muy bien lo que es el populismo. Si estuviera aquí mi amigo Íñigo Rejón, diría seguramente que es un significante vacío, ¿no? Una palabra que usamos para explicar todo lo que no comprendemos. Le Pen, populismo. Trump, populismo. Milei, populismo. El proceso independentista catalán, alguno diría populismo. Giorgia Meloni, populismo. El Brexit, populismo. Todo es populismo, con el riesgo de que si todo es populismo, entonces nada es populismo. Pero casi todos los desequilibrios democráticos que hemos visto en los últimos 15 años, en los últimos 10 años, tienen un par de características compartidas. La primera, altos niveles de desigualdad social. Es común que en todos los procesos de descalabros democráticos, y hablo de descalabro democrático, una turba entrando en el Capitolio con cuernos gritando no sé qué, hablo de descalabro democrático Bolsonaro en Brasil, descalabro democrático es que un país que defendió la democracia en la Segunda Guerra Mundial se ha ido de Europa hace poco tiempo, Reino Unido. Descalabro democrático es que una señora que reivindica la figura de Mussolini, que sacó el 3% hace 4 años en las elecciones presidenciales de Italia, es la primera ministra en Italia ahora, que se llama Giorgia Meloni, reivindicando Mussolini, uno de los mayores asesinos de la historia de la humanidad. Esos son descalabros democráticos indiscutibles. Tienen detrás desigualdades sociales elevadas y pérdida de pulso productivo. Punto. Los estados que hicieron a Trump presidente del gobierno en Estados Unidos, esta línea del corredor del óxido famoso, tradicionalmente demócratas, votan a este señor por deslocalizaciones constantes en los últimos 20 años y pérdida de identidad productiva. Como no tenemos muchos más fijadores de pertenencia que la ciudadanía y el empleo, cuando se pierde la mitad de lo que eres, la democracia se va por el desagüe. ¿Lo salvaron? Bien, lo salvaron. Pero no está escrito que no pueda volver.
Y un Estado, un país como Estados Unidos, que se definía a sí mismo como la gran luz en la colina de la democracia, ha rozado por un momento dejar de serlo. Por tanto, esos dos elementos están detrás y la Unión Europea y España, el país, lo sabe. Políticamente lo sabe. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Europa, es el 6,8% de la población mundial, el 20% del PIB mundial y acumula el 50% de lo que un economista conservador denominaría gasto social. Yo me gusta más la palabra inversión social. Pero el 50% del total de la inversión social mundial está concentrada en el 7% de la población para el 20% del PIB global. Llegó a ser el 32% hace 10. Las proyecciones de 2030 dicen que estarán en torno del 15%. El 15% de la riqueza mundial será Europa cuando fue el 32% hace 15. No hay salida, lo siento, es incómodo, desde un ángulo de izquierdas uno se tropieza con 3 contradicciones solo en la introducción, pero no queda otra que un proceso de reeuropeización de la producción en los sectores estratégicos de la economía. No hay más. No hay más. Eso es lo que alimenta la idea de una estrategia de autonomía abierta. No en la definición de una sociedad cerrada, no. No en la definición de una autarquía política, ni una autarquía económica, ni una autarquía en términos digitales, sino de una recuperación de fortalezas perdidas en este ciclo alargado de globalización desregulada, donde se han producido deslocalizaciones productivas hacia países donde se produce mucho más barato por esclavización feudal de la producción para poder tener estos niveles de consumo enloquecidos que tenemos en Occidente. Se ha acabado. El modelo no da más. Y el debate se tiene que sustanciar y resolver en no más de 5 o 10 años. Por eso sería enormemente significativo que pase lo que pase, parece que la legislatura arranca, que va a haber un acuerdo, que ya lo ha habido, que la legislatura empieza y que los próximos 4 años volveremos a tener una coalición de gobierno de Sumar con el PSOE, con acompañamientos de distintos partidos. Yo creo que no hay tiempo que perder, porque ya hay mucho tiempo perdido. Es casi imposible que ninguno de los grandes desafíos que este país tiene se puedan conseguir por 176 contra 174. Es imposible que ninguno de los grandes desafíos que este país tiene en demografía, competitividad, productividad, proyección exterior de este país, hablo del Estado, de España, se puedan conseguir por 176 contra 174 y las instituciones públicas contra el sector privado. Yo creo que es la hora, en Roland Garros dicen esto de bolas nuevas, pelotas nuevas, de empezar de nuevo. Willy Brandt solía decir la socialdemocracia tiene a mano la posibilidad siempre de un nuevo comienzo. No pretendo trasladar esa teorización de las misas de mi tribu política hacia el país, pero creo que necesitamos un nuevo comienzo. Discutí mucho con Pablo Iglesias, con Soraya Sáez de Santamaría, con Susana Díaz, con Pedro Sánchez discutí menos. Presenté unas primarias contra él, yo las perdí, él las ganó, pero no tuve tiempo de discutir todo lo que me hubiera gustado discutir, con Íñigo Errejón, con Gaby Rufián, con Aitor Esteban, que seguramente éramos una generación heredera de un acuerdo político imperfecto, el del 78, ¿no? Lleno de luces y lleno de sombras, con cosas que seguramente hubiéramos hecho de otra manera, con precios seguramente muy caros en algunos pagos. Pero indiscutiblemente dio lugar ese pacto imperfecto a los 40 años mejores de la historia de este país. Mire uno hasta donde le dé la gana de ir hacia atrás. Es difícil encontrar una evolución de esta en KPIs empresariales, ¿no? En números, en palabras, si queréis, pero también en números. Todos los números indican una transformación de una enorme trascendencia y magnitud, ¿no? Pero tuve siempre la sensación de que éramos una generación incapaz de coger algunos de los valores de las sociedades laborales y llevarlo a la política, ¿no? Competíamos mucho, pero cooperábamos poco. Éramos una generación muy competitiva. Estábamos todo el día compitiendo. En los congresos hacia adentro, en los congresos hacia afuera, en las elecciones, en tiempos electorales, en tiempos sin elecciones. Todo el rato competíamos. Éramos muy poco dados a la cooperación. Nos costaba mucho imaginar un país donde cupiera el que no pensaba como nosotros. Caíamos rápido en la tentación de imaginar un país muy a nuestra imagen y semejanza, muy otra vez en el yo, en ese nosotros particular, incapaces de trascender hacia el nosotros general, ¿no? Ojalá esté a tiempo la política de romper eso y ojalá sea capaz de afrontar consensos trascendentes
más amplios, reconfigurando en parte su propósito, ¿no? No tanto la defensa de mi verdad, sino la construcción de una verdad colectiva y compartida. Puede sonar utópico, sé que uno se desliza pronto en palabras de las que descree casi en el mismo instante en que las pronuncia, pero solo creo que con grandes consensos de país, de empresas privadas, sindicatos, partidos de izquierdas y de derechas, nacionalistas que creen en el proyecto colectivo, es posible sacar el tamaño de este desafío adelante. Corremos el riesgo, si no, de ensimismarnos y pensar que compitiendo, entreteniéndonos en la competición, a ver quién gana esta y a ver quién gana la siguiente y a ver cómo consigo que el otro pierda y el tiempo se nos vaya. Tenemos el mismo Producto Interior Bruto que en el año 2008. En PIB per cápita, España está donde estaba en el año 2008. Hemos hecho un gran recorrido desde el año de la adhesión a la Unión Europea en el 86 hasta el 2008 en términos de convergencia de renta con los países más avanzados, los que nos sacaron 35 años de ventaja, porque fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tuvimos aquí un señor que mandaba hasta el 76. El recorrido entre el 86 y el 2008 es de convergencia en todos y cada uno de los números. En PIB per cápita, en renta per cápita, en igualdad, da igual por donde lo miremos. Desde el 2008 hasta aquí es un ciclo de divergencia. Hemos caído al 85% sobre la media de la Unión Europea. Somos de nuevo, ha pasado desapercibido con todo el lío que ha habido, pero somos de nuevo un país receptor de fondos estructurales y de fondos de cohesión. Hemos sido un país donante en los últimos años. Desde la crisis de Lehman Brothers en 2008, el estallido financiero brutal, hemos sido un país en ciclo de divergencia. Nuestro PIB no crece. En PIB per cápita no crecemos. Estamos, por tanto, con un proceso de devaluación social desde el 2008 continuado. Se ha producido una devaluación laboral y social, donde el peso de los salarios sobre el PIB es 7 puntos por debajo de donde estaba en el año 2008. Por tanto, es un país con problemas de productividad serios, con problemas de competitividad serios, con problemas de adelgazamiento. Guipúzcoa y Vizcaya y Álava no tienen este problema, pero en el conjunto del Estado el adelgazamiento del PIB industrial sobre el conjunto de la riqueza es sustancial, ha recortado 8 puntos en los últimos 16 años. Y una cosa misteriosa que hemos estado comentando antes de entrar, y es que mientras que el número de cotizantes está en 21 millones de personas, el paro sigue estando normalmente alto en el 12%, es la tasa del paro más elevada de la Unión Europea. Y en desempleo juvenil tenemos la tasa más elevada de la OCDE. Por tanto, ¿qué le pasa a la economía española para tener 21 millones de personas cotizando? Es una cifra récord prácticamente, sí, no, prácticamente no, es el techo más alto en cotización, personas cotizando al régimen de la Seguridad Social, pero sin embargo no podemos bajar del 12% la tasa de desempleo y no somos capaces de sacar del puesto de cabeza al desempleo juvenil en la lista de países OCDE. Pero hay elementos que son enormes desafíos de época. Sigo hoy, a mis 47 años, pensando que en la búsqueda que decía al principio de una patria y de una pertenencia, el tiempo sigue siendo el sitio al que uno pertenece más. Porque esta es la época que está marcando nuestra vida mucho más que el hecho de ser de Murcia, de ser de Bilbao, de ser de Andalucía, de ser de Baleares o ser de La Coruña. Es el tiempo compartido con sus características, sus causas, sus consecuencias, sus desafíos y sus retos, el que nos invita a pensar, y insisto, y ahí voy a terminar, y con eso quiero quedarme, que es imposible afrontar todo este enorme reto sin amplios consensos. Veo difícil avanzar en una guerra de lo que decide con lo que es decidido, con los decisores políticos frente a aquellos que en el ámbito del sector privado ven decidido el contorno, las características y las circunstancias de los sectores en los que opinan. Creo que hay que arreglar ya el clima entre empresas y gobierno. Y lo creo de verdad porque los procesos de transformación que algunas empresas tienen que hacer por el bien de este país, de identificación, muchos de los patrones de las sociedades laborales serían enormemente útiles para muchas empresas, alguna que se ha ido a Países Bajos, a Holanda, exacto, hace poco, pensando solo en su balance, en el valor de su acción, supuestamente, no para de caer desde que se fue, la jugada no parece muy inteligente, pero desde el punto de vista del balance y el Excel hay una dimensión de vínculo con el entorno social, con el entorno medioambiental y, en última instancia, con el entorno democrático que culturalmente este país, estoy seguro, y nuestras sociedades, estoy seguro, van a premiar. Por tanto, es hora de acelerar en ese diálogo. Es imposible el volumen del reto sin que el sector privado juegue. Lo voy a decir mejor. Es imposible el volumen del reto sin que el sector privado juegue a favor, porque jugar juega. Lo que hay que conseguir es que juegue a favor.
en términos de valores que los tienen que ejecutar, que los tienen que desarrollar, que los tienen que proyectar y que los tienen, si quieren, que configurar como parte de su proceso de construcción de una reputación que en última instancia les haga parecer más guapas o más guapos. Que lo hagan por lo que quieran, pero que lo hagan. Creo, por tanto, que ese proceso conecta bien con la idea de una Europa en términos de defensa de esta autonomía estratégica abierta, de un ciclo de reeuropeización de la producción, de un proceso político de cambio en términos de generación de consensos ante retos generales de un tiempo que es el que nos ha tocado. Esto decía mi abuela mucho, este dicho lo usaba mucho, ¿no? Esto de ojalá los tiempos te toquen tiempos divertidos, tiempos interesantes. El que nos ha tocado, desde luego, lo es. Uno se despierta una mañana y alguien invade un país, se despierta otra mañana y salta un genocidio en la Franja de Gaza. Una mañana estamos interconectados, no nos queda otra que estar atentos a la agenda global y el reto es de una enorme magnitud. Así que cuando Andrea me llamó para intervenir y poder contaros mis impresiones, pues no duden en decir que sí, porque tener la oportunidad de reencontrarse con vidas pasadas y lugares tan queridos, pues es siempre una gran oportunidad. Solo puedo deciros gracias, ha sido un placer y espero no haberos fastidiado el día tan bonito que tenemos en San Sebastián. Gracias. ¿Quién me iba a decir a mí que en el Palacio de Miramar Eduardo Madina iba a hablar de mi padre? Que son cosas que en esta vida pues te quedas... Pero bueno. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra protagonista, gracias Edu, a nuestra protagonista, la sociedad laboral. Estamos aquí para hablar de sociedades laborales y la protagonista de la jornada es Zutargi. Está con nosotros la directora general, María Angélica Martínez Chávez. Zutargi es una empresa que ha apostado por nuestro modelo jurídico, se ha constituido como una sociedad laboral y se ha desarrollado bajo el paraguas de valores y de las personas. Su eslogan, personas que creen en personas, lo dicen todo. Y como ella lo va a contar muchísimo mejor que yo, damos paso, por favor, a María Angélica Martínez Chávez. Bueno, kaixo egunon eta eskerrik asko. La verdad es que cuando recibí la invitación, bueno, la verdad me alegré mucho y rápidamente dije que sí, porque para mí es un placer participar en esta jornada y ya tener ese titular, ¿no? de que Zutargi sea protagonista, yo creo que ha sido un agrado no solo para mí, sino para todos los que formamos parte de Zutargi. Y cuando pensaba cómo contar lo que somos, recordé rápidamente una frase que surgió hace poco, en el 2022, cuando celebramos nuestro 30 aniversario y preparando un poco el vídeo corporativo decía una empresa con alma, ¿no? Y creo que tiene un significado para nosotros muy profundo. Y una empresa con alma significa que somos personas que participamos para transformar el entorno donde nos encontramos. Así que he decidido poner ese título porque creo que de alguna manera puede reflejar muy bien lo que yo os voy a compartir en este rato. Bueno, lo primero, me gustaría comenzar contando quiénes somos, ¿no? Y más que quiénes somos, nuestro propósito. Efectivamente, esa frase de personas que creen en personas es un lema que yo creo que llevamos muy en nuestro ADN, muy tatuado en la piel y que nos representa muy bien, ¿no? Zutargi, efectivamente, desde sus inicios es una sociedad anónima laboral que se crea en el año 92 y que tiene un propósito muy claro y es crear oportunidades en un entorno, en ese momento nada proclive a ello, para que personas pertenecientes a colectivos vulnerables tuviesen una oportunidad de desarrollo. Es verdad que en nuestros orígenes, evidentemente, el foco principal fue atención a las personas con discapacidad, pero bueno, eso, como os iré contando, ha ido evolucionando de forma progresiva. Como podéis ver, están allí muchos logos de asociaciones, entidades a las que pertenecemos y en las que participamos activamente porque realmente creemos que la participación no solo se hace hacia adentro, sino que participamos en un contexto geográfico concreto y nos conectamos con diferentes entidades como las que podéis visualizar allí.
Bueno, por tanto, entendemos que somos una empresa, ¿sí? Tenemos que funcionar como tal, esas son las reglas del juego, pero somos una empresa con propósito y nuestro propósito son las personas. ¿Somos un centro especial de empleo? Sí. ¿Somos una empresa que trabaja con colectivos vulnerables? Sí. Pero sobre todo somos una empresa que trabaja para y por las personas. En ese sentido, queremos hacer como no sé, esa distinción, ¿no? De que no somos una empresa solo para la discapacidad, sino que somos una entidad para las personas. Por tanto, creo que también algunos datos pueden ayudar a visualizar qué impacto podemos generar, ¿no? Cuántas personas pertenecemos a este proyecto. En total, en este momento somos unas 259 personas, ¿vale? Unas 145 personas con discapacidad, 85 personas en riesgo de exclusión y 29 personas sin discapacidad. Veréis allí que pone prelaboral, laboral, y es que para nosotras todas las personas son importantes. Entonces, efectivamente, participan dentro de la vida de su target, dentro del proyecto, un conjunto importante de personas que están en ese itinerario prelaboral, es decir, que están adquiriendo competencias para la empleabilidad, pero para nosotros no hay distinciones en ese sentido, con lo cual todos forman parte de este proyecto. Desde el punto de vista del capital, en este momento casi el 56% del capital está en manos de sus trabajadores, de sus personas trabajadoras, y eso, al margen de que el número puede ser llamativo o no, sobre todo lo que nos permite trabajar es con ese concepto de que somos personas propietarias y trabajadoras, que estamos comprometidos no solo con el desarrollo de mi trabajo, sino de la sociedad en su conjunto, de la empresa en su conjunto y del propio entorno en el que desarrollamos nuestra actividad. Otro dato que yo creo que puede ser interesante, bueno, pues esto habla un poco de lo que hemos ido consiguiendo en estos 30 años de vida. En este momento pues estamos hablando de un volumen de negocio de unos 3,7 millones de euros, con un porcentaje mayoritario proveniente de la prestación de servicios que hacemos a empresas, de esa fabricación que hacemos para algunos, más que clientes, vamos a llamarle colaboradores, y un 43% proveniente de subvenciones y ayudas. Es verdad que esas fuentes vinculadas a esos clientes colaboradores están en crecimiento, eso quiere decir que algo estaremos haciendo un poquito bien y efectivamente que el apoyo que recibimos de la Administración en general es importante para que esa estructura de apoyo que necesitan nuestras personas esté disponible y que ellos puedan desarrollarse. Y dicha esta formalidad, pues ¿a quién se le ocurre este proyecto y eso cómo surge, ¿no? Es la pregunta que puede venir a continuación. Y cuando contamos esto, nos gusta darle protagonismo a las familias, ¿sí? Allí, en ese sentido, los fundadores de esta empresa son las propias familias de personas con discapacidad que entendían que estas personas, que este colectivo, tenían mucho que aportar a la sociedad. Y son ellas las que promueven la creación de su target. Y estas familias, sobre todo, compartían escenario tanto en la asociación Orchadar, que es una entidad que se dedica al apoyo social y a temas de ocio para personas con inteligencia límite, y también coincidían en Orchadar y Castechea, que se dedicaba pues, a la formación de personas con discapacidad. Entonces, allí hubo un buen caldo de cultivo para decir, ¿y ahora qué, no? Falta un pilar importante, que es el pilar de decir, bueno, pues estas personas necesitan desarrollar esa vertiente a nivel laboral. Y ahí es cuando, bueno, pues surge la necesidad, y yo creo que con una visión muy a largo plazo, de crear su target. Pero esto no hubiese sido posible, evidentemente, si no hubiésemos tenido algún cómplice, ¿sí? Es decir, necesitábamos recordar aquella imagen que os mostraba de cómo lo hacemos, pues necesitábamos una empresa que realmente nos diera una primera oportunidad. Y en ese caso fue la cooperativa Eredu, es la primera empresa con la que empezamos a trabajar a día de hoy, sigue siendo un colaborador muy importante para su target.
Y me gustaría también mencionar pues, el apoyo que recibimos de las instituciones, tanto a nivel estatal como a nivel local, ¿sí? Evidentemente, toda esa estructura de apoyo que se necesitaba para atender a estos colectivos no hubiese sido posible sin el apoyo de las instituciones. Incluso pues pensar el esfuerzo que puede suponer poner en marcha una empresa, pero en este caso teniendo en cuenta que, bueno, pues que había la necesidad de generar esa estructura de apoyo. Y claro, pensar, tenemos a personas de colectivos vulnerables que son socios trabajadores de esta empresa y que toman decisiones. Lo que es también la igualdad de género, el trabajo decente, pues son frases que desde el origen, ¿no?, es lo que ha motivado que esta empresa tenga un sentido, ¿no?, y tenga un propósito en el contexto. Pero si me permitís, a mí me gustaría hablar de algo como mucho más concreto y es un proyecto al que le tenemos mucho cariño, le hemos dedicado mucho esfuerzo, mucha pasión y es este proyecto al que le hemos puesto el nombre de Inclusivity, ¿vale? Inclusivity es un ecosistema que lo que permite es que las personas y prioritariamente colectivos vulnerables puedan adquirir y desarrollar competencias en materia de economía circular, ¿vale? Y sí, tiene una parte, y ahora veréis, tiene una parte muy vinculada a la actividad productiva, pero sobre todo son competencias que integras en tu vida diaria, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los elementos importantes en este proyecto. ¿Y qué hacemos aquí, en este ecosistema? Pues en este ecosistema pues tenemos un modelo de competencias muy concreto y ese modelo de competencias lo vamos desarrollando a través de actividad productiva. Fabricamos, ¿sí? Somos fabricantes de productos a partir de la reutilización de estos residuos de madera, de textil, de orgánico. Estas imágenes que veis aquí son reales, no son ejemplos, son imágenes reales. Y además en este ecosistema participan de manera muy activa lo que pueden ser empresas que donan sus residuos, empresas y también consumidor final que adquieren esos productos que fabricamos, prescriptores de lo que estamos haciendo y digamos que toda esta comunidad que se genera aquí lo que nos permite es trabajar de manera fuerte y yo creo que bastante clara en algunos de los ODS que veis allí reflejados, ¿no? Como puede ser, evidentemente, la reducción de las desigualdades, el trabajo decente, las alianzas, etc. Pensaréis que como ya tenemos 30 años, bueno, ya más o menos tenemos todo hecho, más o menos todo encaminado, pero yo creo que una cosa interesante que se mueve desde la base tiene que ver con esa necesidad de cambiar, ¿no?, de evolucionar, ¿no? Y justamente con esta reflexión hemos iniciado ahora en el 2023 un proceso de cambio cultural muy profundo, ¿sí? Esta imagen que veis aquí es nuestro plan estratégico, ¿sí? Pero para nosotros es más que un plan estratégico, porque lo que os digo es un proceso de transformación cultural muy potente. Y yo creo que una de las cosas que bueno, seguramente los que estéis un poco más lejos no veréis todos los objetivos estratégicos, pero lo que sí podréis ver es esa línea amarilla, ese Lego amarillo que es la base de nuestro proceso de transformación y es esos objetivos vinculados al aprendizaje y crecimiento, es decir, hacer que las personas sean verdaderas protagonistas de todo este proyecto socioempresarial que hemos puesto en marcha. Y ahora le damos a continuación la palabra a doña Jone Nolteus Paritxa, que es la presidenta de la Federación, de la Borpar. Bueno, egun on guztioi, bienvenidos, bienvenidas a Euskadi, a Donostia, autoridades, amigos, amigas de las sociedades laborales, ponentes, a todos, todas. La verdad es que os voy a contar que yo tenía unas cosas escritas, lógicamente, porque no soy muy de improvisar, soy de trabajar, pero no me gusta improvisar porque mi cabeza va muy rápido y me dejo muchas cosas en el tintero.
pero es que después de todas las intervenciones de esta mañana tengo mi cabeza llena de frases, ideas, de palabras y sobre lo que había escrito, que sí que voy a hacer uso de ello, pero voy a empezar por el final, por la conclusión. Yo tengo literalmente escrito, son 3 hojas, y mi última línea de hoy, lo último que iba a decir, era que en nuestras manos está tejer un futuro sostenible. Y es una frase que suena así, la escuchas, bien, estás de acuerdo con ella, difícilmente no estarlo, pero la realidad es que después de haber escuchado las ponencias de esta mañana, es que me reafirmo más que nunca en esta frase, porque Eduardo Madina ha puesto el foco en una visión muy global de dónde viene la idea de la sostenibilidad, poniendo el foco en problemáticas que han ido surgiendo a lo largo de la historia y que nos llevan al momento actual. La verdad, Eduardo, yo por lo menos ha habido un momento que me he puesto a temblar porque he visto un futuro muy incierto, las cosas como son. Pero ha ido trayendo, y ha habido un momento que ha dicho algo, y es que es necesario que todos los agentes, digo empresas, digo agentes del ecosistema como nosotros, hablo de sindicatos, se pongan de acuerdo y tienen que hacer un pacto, vamos a decir, para poder afrontar esos retos, y especialmente en Europa. Hablábamos de la problemática de Europa y nosotros no dejamos de estar, estamos en Europa. Y eso es algo en lo que nosotros desde las sociedades laborales también queremos aportar nuestro granito de arena. Y me han encantado las intervenciones esta mañana de 2 sociedades laborales, tanto de BEA como de Sutargi, porque por lo menos yo al final, contrastando con estos retos tan grandes y tan globales, vemos que hay que aterrizarlos y que las empresas también tienen algo que decir en ese tejer el futuro. En ese tejer el futuro, afortunadamente, tenemos empresas que a través de su día a día, con las acciones que realizan en ese día a día y también mirando un poquito a largo plazo, tienen mucho que decir en cómo queremos tejer ese futuro. Y para mí hoy hemos visto 2 evidencias de 2 empresas que no solo realizan acciones concretas que dan respuesta a esa Agenda 2030, que es la que, en definitiva, y de forma conjunta dan respuesta a los retos de sostenibilidad, sino que además, a través de su esencia, de lo que son, pese a las problemáticas que tenemos, que algunas hemos podido ver hoy, también están trabajando para que desde un modelo distinto, una forma de hacer empresa distinta y unos valores distintos, también queremos contribuir a ese futuro y a ese reto de la sostenibilidad. Y empiezo por el final, porque esta era en realidad la conclusión. Pero empiezo por el final porque este año la verdad es que he tenido la oportunidad de estar en un montón de actos, de eventos que hemos hablado de la sostenibilidad, muchos de ellos aquí en Guipúzcoa, muchos de la mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hemos hablado de la sostenibilidad desde el prisma medioambiental, hemos hablado de sostenibilidad con las entidades financieras que han compartido con nosotros cómo ven un poco este reto dentro de sus estrategias, que son complejas y cómo se entrelazan. Hemos tenido oportunidad este año de hablar de la gobernanza, de la importancia de la gobernanza, de acordar, de llegar a pactos, pues para que precisamente las empresas tengan una mirada a largo plazo y no sean empresas para una generación, sino para 2, para 3. Hemos tenido oportunidad, pero la realidad es que este concepto de la sostenibilidad, su origen lo tiene hace muchos años en temas muy vinculados a la sostenibilidad. En realidad, la sostenibilidad surge como una respuesta, o la idea de la sostenibilidad surge como una respuesta a las catástrofes medioambientales que estaban ocurriendo en el mundo, y afortunadamente ese concepto ha ido evolucionando e incorporando una mirada muchísimo más transversal, una mirada económica, pero también una mirada social, muy social. Y es ahí donde nos queremos situar desde las sociedades laborales y desde donde estamos trabajando el reto de la sostenibilidad, las sociedades laborales. Pero es cierto que esa mirada, al final, sostenibilidad supone
mirar al futuro y mirar qué queremos ser. Hay una frase que dice que se trata de no comprometer las necesidades del futuro a través de las actuaciones o las decisiones que estamos tomando en el presente. Esa es un poco la definición de la sostenibilidad. Y eso nos exige necesariamente a pensar y reflexionar en qué queremos ser en el futuro. ¿Qué queremos ser en el futuro? Y nosotros, las sociedades laborales, queremos formar parte de ese futuro. Queremos formar parte de ese tejido socioempresarial, del tejido empresarial, pero con esa vocación social. Queremos estar ahí. Y para eso es necesario que construyamos un futuro compartido. Es necesario trabajar alianzas. Esas alianzas que hablábamos, el ODS 17, no lo hemos mencionado, hemos hablado del 8, del 10, he visto el de igualdad, el 5, el de la industria, hemos hablado de todo eso a lo largo de toda la mañana, pero hay algo que es fundamental y es que esto no se puede hacer ni una persona sola, ni una entidad sola, ni un gobierno, ni un agente, hay que hacerlo colaborativamente. Ahí tenemos, digamos, nuestra propia esencia nos hace mirar directamente a estos dos ODS. Pero en realidad, en el día a día y de una forma consciente, desarrollamos muchísimos proyectos que tienen que ver con otros objetivos de desarrollo sostenible. Estamos trabajando en la inclusión de las mujeres en la industria. Estamos en la industria, digo, porque hay un nivel de representación muchísimo inferior. Estamos trabajando en el empoderamiento de las mujeres en los órganos de decisión, eso con lo que tiene que ver. Estamos trabajando la mejora de la empleabilidad de las personas. Un ejemplo lo daba hoy Marian, ¿no? Cosas que se están haciendo en Sutargui, pero muchas de nuestras empresas estamos apostando por el reciclaje permanente y no solamente en la parte técnica, también en la parte más cualitativa, qué es ser socio, qué supone formar parte de un órgano de administración, qué representa ser parte de un proyecto colectivo. Estamos trabajando en temas de consumo responsable. No podemos intentar ser referencia en el tejido empresarial sin promover entre nuestras personas socias un consumo responsable. Ciudadano y ciudadana en cada toma de decisión está demostrando un poco su compromiso con esta sociedad. Trabajamos temas medioambientales, proyectos de reducción de plásticos, de circularidad, la huella de carbono, antes hacía alusión también Edu Madina a ese tema, pues estamos con esos proyectos también. Es decir, múltiples proyectos, todos orientados a crear empresas a largo plazo. ¿Por qué? Porque las sociedades laborales, como he dicho antes, queremos estar en ese tejido socioempresarial del futuro. Importante, pero para eso tenemos que afrontar algunos retos. Retos que todo lo que he dicho es importante, pero nuestros retos también tienen que estar vinculados al crecimiento. Tenemos que crecer. Es necesario ser más y, sobre todo, más fuertes. Tenemos que dimensionarnos. Tenemos que hacer más personas socias en nuestras empresas. Hoy veíamos el ejemplo de BEA, 150 personas que se van a incorporar. Eso hace que el proyecto empresarial sea más solvente y garantice su sostenibilidad en el tiempo. Lo he dicho antes, una empresa no para una generación, para dos, para tres, eso también es sostenibilidad. Y ahí es donde nos estamos enfocando los últimos años y vamos a mirar adelante. Antes habéis comentado varias personas, habéis hecho referencia a la adaptación de la normativa de la capitalización del desempleo. Roberto, te estoy viendo, efectivamente, hemos colaborado muy de la mano. Es una medida importantísima que va a ayudar en adelante a posibilitar el relevo societario en las empresas y mirar a la sostenibilidad de las empresas, porque tan importante como crear nuevas sociedades laborales es que se mantengan en el tiempo. Y ahí también nos estamos focalizando, pero necesitamos más apoyos, necesitamos seguir trabajando. Yo tenía apuntado aquí una idea que era necesitamos renovarnos, necesitamos innovar y aquí hago una mención. Cuando hablaba esta mañana Bea de la gobernanza, también estamos repensando nuestro modelo de gobernanza. Lo que estaba comentando no quizás para empresas pequeñas, pero si queremos ir a empresas grandes hay que repensar el modelo de gobernanza. Y aquí también creo que tenemos una oportunidad de innovar. Y necesitamos también un mayor entendimiento de nuestro modelo.
Y eso pasa también por ser más visibles incluso dentro de lo que es el ecosistema de la economía social. Somos conscientes de que somos una familia que no es la que más peso específico tiene dentro de las familias, pero creo que ese esfuerzo y esa contribución que estamos haciendo a la sostenibilidad y a los objetivos de desarrollo sostenible también es merecedora de un reconocimiento, porque es una aportación importantísima. Y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando. O sea, un poquito futuro, y me quedo con eso: renovación, innovación, entendimiento, visibilidad para crear empresas sostenibles, un tejido empresarial basado en en el compromiso socioempresarial. Y todo esto lo estoy diciendo yo, pero es verdad que mis compañeros de Laborpar hemos tenido recientemente la ocasión de hacer una especie de podcast. No sé si un podcast es eso, pero hemos hecho una especie de debate interno, una conversación sobre lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y como yo en realidad aquí estoy representando a Laborpar, mi voz es una, pero sí que me gustaría darles voz, y para ello, por no llamaros uno a uno, lo que vamos a hacer es compartir un pequeño vídeo donde vamos a poder escuchar las voces del resto de compañeros de Laborpar sobre la sostenibilidad y el compromiso con las ODS. Aurrera. En el ADN de la sociedad laboral y ese poner el centro en las personas hace que el modelo de sociedad laboral sea un actor clave en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas para alcanzar un mundo más justo y más sostenible, ¿no? La sociedad laboral tiene una extraordinaria capacidad de crecimiento económico con un impacto social respetuoso, ¿no? Que eso es fundamental. Y también el propio modelo nos lleva a desarrollar proyectos empresariales que reducen especialmente las desigualdades, y eso hace que nuestras empresas, en una revisión que luego podemos matizar, tenga un impacto directo importante en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, una cosa importante es que el modelo de las sociedades laborales es un modelo de emprendimiento colectivo ideado por los españoles. Es nuestro modelo creativo, nuestro. Es una de las cosas que creo que hay que ponerlo en valor. Es decir, que nosotros sabemos crear modelos jurídicos para poder emprender y para que los trabajadores puedan hacerse cargo de las empresas. Estamos hablando de un modelo muy importante que se basa en la participación de los trabajadores, de las personas trabajadoras en la empresa. Yo creo que eso marca mucho dentro de los ODS. Es decir, estamos dándole potencialidad a que los trabajadores y las trabajadoras puedan decidir y puedan aportar sus iniciativas en la empresa. Es la empresa donde vas a desarrollar tu actividad profesional y donde eres propietario y por lo tanto siempre vas a tener en cuenta estas características para que la empresa pues proporcione unas características, una calidad en su trabajo. El que la empresa sea propiedad de los trabajadores y no sea propiedad de un fondo de inversión externo o de un capitalista que simplemente recoge rentas del trabajo de otras personas, pues hace que la empresa digamos, se rija por unos valores que hoy los llamamos ODS, pero cuando no existían los ODS y ya existían las sociedades laborales, esos mismos valores ya existían. Son valores que nacen en lo que fue el cooperativismo y que después se fueron actualizando a una empresa más humana, una empresa con alma, una empresa donde tanto los trabajadores como el entorno juegan un papel muy importante a la par que el capital, porque estamos en una empresa mercantil. Creo que tenemos retos externos, retos que tienen que ver con modificaciones normativas, reconocimiento de nuestro modelo, una modificación normativa de la ley que nos ayude a ser más competitivos, competir en igualdad de condiciones, no mejor, porque si somos una empresa más pegada a los objetivos de desarrollo sostenible, creo que hay que hacer un apoyo más explícito a este modelo y también desde la fiscalidad. Es
decir, no solamente es lo jurídico, también fiscalidad, incentivos. Creo que los apoyos tienen que, es decir, que el discurso que hay en la sociedad no, en la administración en este caso, se traduzca y se traslade a incentivos concretos. Es decir, si somos verdaderamente, y además somos organizaciones que promovemos especialmente los objetivos de desarrollo sostenible para lograr una sociedad, ¿no?, más cohesionada, hay que darnos un empujón. Y el empujón se tiene que traducir en cosas concretas, reales y aterrizadas. Con este deje reivindicativo que me caracteriza, termino con la frase que iba a iniciar. En nuestras manos está tejer un futuro sostenible. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Y no es que me quiera quedar aquí con vosotros, aquí arriba, no le he cogido gusto al atril, sino que voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que es Víctor Meseguer. Víctor, que es el comisionado, que es complicado, especial de la economía social del Gobierno de España. Adelante, adelante. Quiero decirte, Víctor, que buscando un poco tu currículum, he visto que tienes un futbolista. Para los que son entendidos del fútbol. Pero juega en primera y tal. Sí, juega en el Valladolid, que creo que está en segunda, no te vayas para arriba. Está en segunda, simplemente, natal de Murcia. Y pese a su juventud hay que reconocerle una trayectoria importantísima en instituciones europeas. Ha sido el gerente de Social Economy Europe, miembro de la Comisión de Expertos de Economía Social de la Comisión Europea y un regresado con todo su talento a su país natal, pues para seguir contribuyendo en el fortalecimiento de la economía social. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos y es tuyo la tele. Ahora sí que sí. Venga, Eskerrik asko, Jone. Seré breve, os lo prometo, para que podamos comer a una hora lo más guipuzcoana posible. En todo caso, saludaré, porque me parece importante saludar al gran plantel que hay hoy aquí, ¿no? Querida Jone, presidenta de Laborpar, amigo Joaquín Díaz, director general de Economía Social del Gobierno vasco, querida Beatriz, que se ha marchado, presidenta de ASLE, querido Eduardo, referente político de un tiempo y de un país, de la lucha de la libertad con letras mayúsculas, y no como a veces se utiliza este término, de la lucha por la paz y por la justicia social, amigas y amigos de las sociedades laborales, querido Julián, querida Andrea. En fin, quiero empezar recordando la importancia que tiene efectivamente juntarse, estar todas y todos hoy aquí, echando tiempo, y no solamente para escuchar homilías, que yo intentaré, nadie las ha echado aquí esta mañana, pero yo intentaré no hacerlo tampoco, pero sí para compartir planes de acción conjuntos que efectivamente nos permitan responder a esos retos. Es decir, es fundamental que a veces salgamos de nuestro día a día, que efectivamente es bien intenso, y tengamos una visión colectiva de qué tenemos que hacer juntos en los próximos años para hacer esas revoluciones que están pendientes. Efectivamente, no tenemos tiempo que perder, lo decía antes Eduardo. Yo personalmente tengo una visión, siendo bien consciente de los retos, optimista del futuro, aunque los retos son efectivamente enormes. Pero sí es verdad que, por ejemplo, este PERTE de la economía social y de los cuidados en el que me ha tocado trabajar ejemplifica ese esfuerzo público-privado. Es verdad que hay conflictos, digamos, entre los gobiernos, entre las administraciones públicas y el sector empresarial, pero tan cierto es eso como que ese conflicto no es ni mucho menos real en el caso de la economía social. Es cierto, y por tanto también de las sociedades laborales, como una figura absolutamente protagonista, y efectivamente, y aunque habéis encontrado familia en Europa y en el mundo, y esto es muy importante en el employee ownership, sí que es verdad que la sociedad laboral como forma jurídica es una peculiaridad española, y es verdad que tiene un fuerte arraigo en la historia de nuestro país. Bien, os decía que este PERTE ejemplifica esa colaboración público-privada. Este PERTE no habría existido si no hubiera sido por la economía social, para empezar. Segundo, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que significa tener un PERTE y lo que significa que haya un PERTE para la economía social y de los cuidados. España tiene 11 PERTES. Esos 11 PERTES reflejan bien la estrategia industrial europea. En Europa en el año 20, la Comisión Europea en marzo del 20 sacó una estrategia industrial. La realidad del COVID dejó vieja esa estrategia industrial de forma prácticamente inmediata. En el año 21
se vuelve a actualizar esa estrategia industrial europea y se decide que hay 14 ecosistemas industriales que son fundamentales para el futuro del continente, para el futuro de nuestra Unión. Uno de esos 14 ecosistemas industriales es lo que Europa llama economía social y de proximidad. Los PERTEs, en gran medida, que además son hijos de la misma época, recordar aquel verano del año 20, justo después de los primeros efectos de la pandemia, recordar esas negociaciones intensas en Bruselas para conseguir ese objetivo político inmenso al que ha hecho referencia Eduardo Madina, ese objetivo de inversión fundamental para que Europa pueda liderar las transiciones verde y digital, pueda adaptarse y pueda tener efectivamente algo que decir en el futuro, pues efectivamente ese esfuerzo de los PERTEs y la estrategia industrial son coetáneas del mismo tiempo. Ese verano del 20, insisto, en el que en una negociación política de altísimo nivel se consigue que haya este esfuerzo. En el año 21, como decía, mayo del 21, se deciden esos 14 ecosistemas industriales. Y muy poquito después, también en mayo, en este caso del año 22, nace el PERTE de la economía social y de los cuidados. Uno de los 11 PERTEs del Gobierno de España, un PERTE que hoy tiene una dotación presupuestaria de 1.700 millones de euros y con convocatorias para la economía social específicas, también con una cantidad bien importante de las que hablaré ahora. Es verdad también que os hablamos mucho, Joaquín y yo, que nos vemos en muchos saraos de este tipo, y es bueno que nos veamos en saraos, hablamos mucho de esto. Estamos en un momento de grandísimos hitos para la economía social. Y los hitos no son un poco, digamos, el ruido de fondo, la música de este tiempo, y nuestra obligación es aterrizar esos hitos. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social tenemos, y desde el Gobierno de España, por tanto, tenemos un papel de liderazgo internacional evidente en materia de economía social. Hemos liderado la primera resolución de Naciones Unidas sobre economía social y solidaria que se aprobó en el mes de abril, en Nueva York. Acabamos de aprobar una legislación europea para la economía social, una recomendación del Consejo que hará que cada país de Europa, y ahí también podemos trabajar con las amigas y los amigos del Employee Ownership, en un plazo de 24 meses tengan que tener una estrategia de economía social como tiene Euskadi, como tiene el Gobierno de España. Es un gran objetivo para conseguir que la economía social vaya a más en Europa. Y también, por supuesto, tenemos esta capitalidad de la economía social de la que hablaba Joaquín, con un año que ha sido bien intenso en eventos, en encuentros, esta capitalidad de Donostia, que no es casualidad, es Donostia y es Guipúzcoa, porque este territorio es un territorio tremendamente dinámico en economía social, sociedades laborales, cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, mutualidades. Esta es una tierra rica en eso y gracias a eso el mundo mira a esta tierra como un lugar con menos desigualdades, con uno de los mejores índices de Gini de Europa, gracias a vuestro trabajo diario. Y efectivamente, lunes y martes tendremos un evento europeo bien importante con más de 660 personas en el Cursal, que efectivamente es uno de estos eventos de la presidencia española. Deciros también que, por cierto, la economía social es una de las 3 prioridades del Ministerio para el que trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco de la presidencia española. Por tanto, de hitos vamos bien. Ahora lo que tenemos que hacer es aterrizar esos hitos en realidades. Lo mismo sucede con el PERTE, uno de los 11 grandes pilares de la nueva estrategia industrial española, de la visión de futuro de la economía española. Tenemos la nueva economía de la lengua, la cultura, que en Europa siempre es fundamental, es parte de quiénes somos y es parte de lo que exportamos, de lo que vendemos, en fin, con una realidad cultural tremendamente rica. Tenemos un PERTE de las energías renovables, tenemos un PERTE del ciclo del agua, PERTE de la industria automovilística y del vehículo eléctrico, como sucede en Europa, pero también tenemos este PERTE de la economía social. Nuestro objetivo colectivo, es el mío porque me pagan para ello y me han hecho comisionado con una misión, pero es el objetivo de todas y de todos, es conseguir que esto sea un éxito. Es conseguir que la economía social vaya a más, que las sociedades laborales vayan a más, que conquistemos nuevos espacios, que efectivamente demos respuesta a esos retos a los que nos enfrentamos, a la digitalización, a ser más competitivos, a atraer nuevas socias y socios, a abrir nuevas líneas de mercado. Los retos, para los que no tenemos tiempo que perder, son grandísimos. Te miro a ti, a la compañera de Sutargi, ¿verdad? Empresa protagonista de hoy, porque hace 2 semanas estábamos aquí con empresas de inserción y efectivamente ahí hablábamos también de los retos de la contratación pública, pero no solamente de los retos de la contratación pública, también de las ayudas de Estado. Lo tenemos que cambiar todo. No puede ser que empresas que de manera sistemática se dedican a integrar en el mercado laboral a personas excluidas, a veces durante un plazo de 3 años, como es el caso de las empresas de inserción, tengan tope en las ayudas de Estado. Son empresas de utilidad pública.
Siempre hay que apoyar esa misión de que cada 3 años, digamos, una nueva persona trabajadora haga ese ciclo y se integre, consiga integrarse con tasas de éxito altísimas de más del 70% en el mercado laboral. Europa tiene que cambiar y España tiene que cambiar muchísimas cosas. Y solo juntas y juntos lo lograremos, también en el ámbito de las ayudas de Estado. En todo caso, lo mío es el PERTE y también efectivamente me han interesado mucho esas novedades normativas, digamos, de países como el Reino Unido, cuando he visto que efectivamente si son los trabajadores quienes compran, el vendedor tiene menor fiscalidad, me ha parecido extremadamente interesante y creo que efectivamente tenemos que avanzar en esa línea. Y en el caso de mis competencias, centrándome en esto, vamos a sacar una convocatoria en el primer trimestre del año que viene. Digo trimestre para no pillarme los dedos, porque ya sabéis cómo es esto, pero va a ser en enero. Como estamos entre amigos, lo puedo decir. Tenemos que gastarnos y gastarnos bien 80 millones de euros y las sociedades laborales tienen que ser protagonistas de ese esfuerzo. 80 millones de euros dedicados de manera exclusiva a la economía social. La orden de bases la conocéis porque está aprobada desde el mes de julio. Tenemos un programa de transformación de empresas tradicionales en empresas y entidades de economía social. Tantos proyectos, tantos estudios podemos hacer sobre esto y también sobre las condiciones marco jurídicas que pueden facilitar estos procesos. Un programa de iniciativa para atraer talento joven, un programa de Impulsatec para la digitalización de la economía social de las empresas y entidades, alianzas, y por cierto esta mañana también las hemos visto en el caso de Sutargi, con intercooperación con otras entidades de la economía social, veía Eroski, veía Bexen Medical, 2 cooperativas de la Corporación Mondragón. Alianzas, por tanto, que son fundamentales porque solos y solas no vamos a ningún sitio, pero juntas y juntos efectivamente podemos hacer revoluciones y somos bastante imparables, más aún en este continente al que le faltan muchas cosas. Quizá no seamos ricos en minerales, no seamos ricos en determinadas cuestiones, pero si algo somos ricos es en capital humano. Si algo sí tenemos es a personas excelentemente formadas y efectivamente que tienen un sistema que proteger. Decía Eduardo que en un continente con una proporción muy pequeña de la población mundial está el 50% del gasto social. Tenemos tanto por proteger, por ampliar y por proteger. Y eso requiere una movilización bastante importante por nuestra parte, como empresas, como gobiernos, como entidades, como ciudadanas y ciudadanos. Y un programa, por supuesto, de sostenibilidad, sostenible es, para la transición ecológica de las empresas y entidades de la economía social. Por tanto, compañeras y compañeros, amigas y amigos, tenemos muchos deberes por delante. El Gobierno de España tiene un compromiso extremadamente firme con la economía social. Sin eso no se explica esta cosa única, ¿verdad? Hablaba Eduardo de que ha habido un cambio de paradigma. Si en los 90 se decía en política que la mejor política industrial es la que no existe, hoy hablamos de autonomía estratégica, hoy hablamos de grandísima inversión en industria. Pues bien, también en este debate se ha colado la economía social, en España y en Europa, que nunca ha sido protagonista de la política industrial y hoy lo es. Nuestra responsabilidad colectiva es que esto tenga resultados, es gastar bien los medios que se están movilizando y, en fin, yo estoy aquí aunque para que nosotros y nosotras nos dejemos la vida en hacerlo así. Así que muchas gracias y felicidades en el Día de Laborpar y gracias por todo. Simplemente llamaros a los que habéis participado en esta jornada para hacernos una foto de familia, miembros de la Junta Directiva, ponentes, Edu, y cabríamos todos en la foto. Así que os invito a quien quiera que se posicione también en la foto, porque sois todos amigos de la economía social y, por tanto, amigos de Laborpar. Así que, por favor.